Armenteira. Punto. Estamos en Armenteira de Punto, primera Copa Galicia. Galicia. Mañana. Hoy reconocimiento. Alineación. Traemos juveniles. Hugo, cadetillos. Más de 50. Traemos infantiles. Higo de Págaras, Nico, Noerf. Tenemos Máster 50 y yo estoy lesionado, hoy no se corre, pero hoy más para el siguiente. Y Pogačar acaba de ganar, no hay nada más. Así que... Circuito visto ya, ¿cómo veis el circuito? Muy guapo. Muy guapo, chicos, muy guapo. Tiene su cosa, tiene su salto, tiene su cosa. Tiene cruzado. Divertido. Buah, pistita, subida, duro. Gente pro, había gente disfrazado de vaca. Era una vaca hermosa. Una vaca hermosa. La verdad, porque yo no miento. Así que nada, espero que estos chavales den leña mañana. Un circuito muy chulo. Leña al pancho. Circuito muy chulo, técnico. Y me gusta mucho. Primer año que vengo aquí a Armenteira de Punto. Sí está, punto. Acabó. Chavales, el corredor infantil Nicolás. ¿Qué pasa, Nico? Cuéntanos, ¿cómo te ves hoy? Bien. ¿Cómo ves el circuito y el panorama y todo? Bien, de los saltos bastante chulos. Sí. Con muchas ganas, ¿no? Sí. Bueno, es la primera de la temporada, así que sale el 29, ¿no? No, el 56. El 56, cojonudo. Pues a remontar, chaval. Venga. Noé, chaval, cuéntanos. Segundo corredor infantil, sale el 29. ¿Cómo ves? 29. ¿Cómo ves la carrera, el panorama y todo? ¿Cómo ves? Dura. Mucho salto, mucha cosa. Bueno, es la primera temporada, ¿no? Sí. Eres ya infantil de segundo, así que vas a dar leña. Hay que intentar. Ahí estamos. Cuando vayas al taller. Colócase por diante Jorge Martín, el ciclista lo avanza para no verse guiado. Venga Noé, venga Nico, venga los dos, macho. Pasa Venga Noé, venga, muy bien chaval, bien, venga para adelante, y va. Va Nico, ahí, para adelante, muy bien, muy buena, tío, va. Va. Va Nico, va ahí, bien. Venga, Hitor, van 4 ahí. Venga Noé, tío, va ahí. Bien. Martín, ven, Martín. Venga Noé, venga ahí, vamos, tío. Va ahí. Porque es un desgraciado. Venga Nico, venga ahí, va, bien. Bien ahí Nico, bien. Venga Noé, venga tío. Va Nico, va. Los infantiles, Nico y Noé, ¿cómo fue, chicos? ¿Dura? Complicada, con mucho técnica. Sí. Y poco más. ¿Sensaciones? ¿Tuviste buenas, malas? Malas sensaciones, calambres en las piernas. Bueno, poco a poco. ¿Y tú, Nicolás? Muy buena remontada. Yo me encontré bastante bien, pero en la primera vuelta estaba bastante cansado porque Bastante tráfico, ¿no? Sí, en la salida salí muy mal. Bueno, al final noveno, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Pues muy bien, chavales. Yo los vi muy bien. Va Marco, va. Marco, va para adelante, va. Va Marco, va. Venga, pa, venga. Venga, pa, venga para adelante, venga ahí.
Salieron ya los Master y el cadete y el Junior, el Hugo. Van bien ahí colocándose. Preparado, que se va a ir a calentar ya. ¿Cómo te ves, señor? Me veo bien, la verdad. Circuito guapo. Así por que todo, a por todo. a por todas, o a por todos. A por todas. Eso, a por todas, ahí estamos. Chavales, Marcos Mou aquí conmigo recuperándose, recuperación. Poco a poco. Poco a Aquí hay que entrenar igualmente. La disciplina nunca se deja. Volveremos. Un tío disciplinado. Cosas que decir. Si no os pasasteis por el último vídeo, pasaros porque sigue un sorteo abierto. Sorteo de las Cato, sigue a fuego, entonces os quiero a todos. Venga, pa, venga, tío. Venga, Marco, va, pa'lante, tío, pa'lante. Venga, pa'lante. Va. Va, Marco, va. Vaya mierda. Dale, Marco, dale. El Club Ciclista Caimanes visualizando. Va, Marco, venga, tío, venga, que es última vuelta, con todo, va. Xavier Díaz, primo de Yolanda. De Yolanda Díaz. ¿Qué? ¿Cómo ves a los chavalillos? Como soy primo de Yolanda, tengo un poco de retraso. ¿Cómo ves a los Lo cadetes? veo bien, veo a Marco bien hoy. Lo veo bien, estaba peleando duramente. Y el máster pinchazo, ¿puede ser? Un pinchazo y reparamos y ahí sigue. Ah, como un foguete, reparaste, porque vino aquí al toque. Bora, Gascón, bora. Osondo, Gascón. A ver, cadetín, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Salimos bien y nada, apretando ahí duro, pero la segunda vuelta Pasó factura. pasó factura, la segunda vuelta en la pista nos pilló bastante gente, pero nada, última vuelta, que es de Magnesio. mucho agua y le metimos unos ataques ahí de Pogačar, unas ¿Pero qué pasa? Bueno, No me va a educar. nada, estuvimos haciendo series porque me empezaba a darme, entonces nada, ya. Y acabamos quintos, creo. Perfecto. Locura. Look. Aquí tenemos al máster ya acabado. Cuéntanos, sensaciones. Sensaciones muy buenas. Lo que pasa es que, bueno, el circuito técnico, concentrado la zona con mucho flow, la primera zona y después unas pistas bastante duritas. Sí. Tuve un problema cuando iba cuarto, quinto, que pinché y nada, decidí para atrás, al final me descalificaron, pero hice las 3 vueltas igual y bueno, la verdad que buenas sensaciones y las carreras son así. Es lo que hay. Hay que seguir. Exactamente, un tío legal, con mucho gas, hecho un gallo, ¿eh? Buena planta. ¡Va, Hugo! ¡Va! Va, chavales, va. ¡Sí, Hugo, sí! ¡Epa! ¡Mola, Hugo! La locura, Hugo, por la locura. ¡Ah, Hugo! ¡Fumiga! Rueda. Coge rueda, cadencia. Osondo. Sí. ¡Dale, Hugo! ¡Mándale! Va. Dale por la locura, va. Va, Hugo, tío. Va para arriba, joder. Dale, hostia, lanza la bici ahora. Va, Hugo, va. Va, Hugo, fumiga. Ahí, Hugo, ahí. Buena fumigada. Osondo, dale pa' ahí. Venga, Hugo, es que ricasco, carrerón. Es que ricasco. El Junior ya finiquitado. Cuéntanos, Hugo. ¿Cómo fueron las sensaciones? ¿Cómo fue la carrera? Me encontré algo bien. Bueno, hicieron algo de tapón en la primera vuelta y perdí un poco de tiempo ahí, pero bueno, por esto la verdad que bien, un circuito bastante duro y contento. Yo te vi subiendo como un foguete, la verdad, ¿eh? Sí, bueno, eso es... el Gas, Outeiro. el Outeiro, ¿no? Ahí estamos. El holandés errante sacó el ancla hoy. Cuéntanos, ¿cómo fue hoy? Gran carrera, buena. La primera vuelta salí muy mal, casi me como a la señorita árbitra. Sin ánimo de lucro.
No, con ánimo de lucro. Pero luego se pudo remontar y al final el Terian de Vigo me jodió. Me apretó ahí en la última subidita y... Sacaste ancla. Saqué el ancla. Marquitos, el campeón de la categoría junior, un tío respetuoso con la audiencia. Cuenta, Marquitos, ¿cómo fue? Carrera dura, de menos a más, saliendo tranquilito. De más a menos, sí. Pero un pinchazo ahí nos fastidió un poco el ritmo, pero bueno, recuperamos bien y conseguimos la primera posición. La primera posición casi coge a los élite y le fastidian el ritmo. Un tío humilde. Siempre, humildad. Bueno, Marquitos, despide el vlog, ¿oh? Bueno, chavales, dejar un like, suscribirse, comentar y hasta el próximo vídeo. Esa es...